Hola estimados amigos y amigas, hoy vamos a hablar sobre quiropraxia y vamos a hablar precisamente de una manipulación. Y esta manipulación tiene que ver con la articulación acromioclavicular, o sea, a nivel de esta región, o para que lo veamos más con Pedrito, es esta zona, es esta articulación que se da acá. Entonces, cuando esto sucede, vamos a explicar por qué sucede. Vamos a tener varios problemas. Uno de ellos es la imposibilidad de levantar, de hacer este movimiento. Duele bastante. El otro es este movimiento hacia el otro hombro. Hay un dolor bastante fuerte y se debe, entre otras cosas, a dos situaciones. Una, un golpe, posiblemente la persona cayó al piso o en un accidente se golpeó esta zona y ha hecho que esta articulación quede fijada. El otro problema que puede haber para esto es precisamente cuando tenemos una cifosis o cuando tenemos escoliosis también. Entonces, estimados amigos y amigas, ¿a qué se debe esto? Cuando hay una hiperlordosis, o sea, ¿qué significa eso? La hiperlordosis es cuando se acentúan las curvaturas internas de la columna y esto nos va a causar esa fijación. Y el otro problema que hay, el dolor aumenta porque esta articulación al fijarse queda, digamos, adherida, mejor dicho, o que en cuanto a movimiento, no físicamente, hacia la escápula. Y eso crea este dolor cuando nosotros hacemos este movimiento o este. Como decíamos, obedece a esos tres factores, a una hiperlordosis, obedece a un golpe que uno ha recibido, muchas veces jugando fútbol, básquetbol o una caída. Y tenemos una forma bastante sencilla de hacerlo. Pero antes de continuar con nuestro video, déjeme decirle que esto y mucho más usted puede aprender en nuestro diplomado de un año sobre quiropraxia integrativa a través de International Biological College. Las clases son 100% en línea y usted puede aprender este sistema a través de su teléfono, su computadora o su tablet. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Muy bien. Entonces, después de eso, vamos a proceder con nuestra pacientita aquí a que ella se coloque en posición y es lo que nosotros vamos a graficar con ella. Obviamente, nuestra paciente no tiene ese problema, pero nosotros vamos a asumir como que así lo tuviera para que puedan ustedes observar. Entonces decíamos, la articulación acromioclavicular es la que se da entre el acromión, que es parte de la escápula, la parte superior, y lo que es la clavícula. Entonces, esta articulación es la que se ve comprometida, se ve fijada. Y esto se fija también hacia la escápula, esta parte, esta zona de acá. Entonces, ¿qué va a imposibilitar esto? Decíamos, va a imposibilitar este movimiento, va a haber mucho dolor, es bastante común, por cierto, este tipo de lesiones y agarrarse el otro hombro, la mano con el hombro opuesto va a crear mucho dolor. Y la forma de hacerlo es bastante sencillo. Entonces, aplicamos nosotros ya sea presión en la clavícula, que es este huesito que va acá, vamos a ver si se puede ver acá, este que va acá, ¿ya? Esta es la articulación acromioclavicular, esto que está acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer presión en la clavícula y lo podemos hacer con los dedos, poniendo nuestros dedos y haciendo presión de esta forma o poniendo toda la mano, siempre apoyando estos tres dedos en la clavícula hacia abajo. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decir que al paciente que deje su bracito así, semi doblado, flojito, y nosotros hacemos esta presión. Agarramos acá del codo. El movimiento va a consistir en lo siguiente. Yo estoy haciendo presión hacia abajo a través de la clavícula y voy a agarrar el brazo y lo voy a llevar hacia arriba. Primeramente hago este movimiento de forma libre. ¿Qué significa eso? Yo presiono acá, empujo aquí lo más que pueda y ya que tengo a mi paciente en esa posición, empujo hacia arriba.
Lo llevo al máximo hasta donde ya la articulación ya no dé más y empujo hacia arriba. O si ustedes quieren, tienen más fuerza así, hacen este movimiento. Entonces, repetimos, llevo acá, aquí estoy haciendo permanente presión hacia abajo y luego voy subiendo hasta que llegue al límite del movimiento de la articulación y hago hacia arriba. Otra forma es que yo lo haga con ayuda. Con ayuda es incluso un poco más fácil y es mejor. Ponemos a una persona que nos haga presión acá con ambas manos y yo procedo a pegarme aquí al pacientito y con las dos manos sobre su codo llevo hacia arriba, ya que he topado, he dado al máximo de este movimiento hacia arriba. Esto tomando en cuenta que la persona que me está ayudando está haciendo presión con la clavícula con ambas manos hacia abajo. Eso es cuando tenemos ayuda. Y obviamente cuando hacemos esto vamos a pedirle al paciente que voltee su cabecita hacia este lado para que la otra persona enfrente pueda hacer esta presión. Entonces yo iría en este lado, haría esto, llevo a máxima elevación y hacia arriba. Eso es todo lo que voy a hacer. Sencillamente fácil y se hace bastante rápido. Esto, estimados amigos y amigas, es bastante común, es una lesión bastante común, sobre todo, como decíamos, con pacientes que desarrollan hiperlordosis, con pacientes que se han golpeado, ya sea futbolistas, basquetbolistas o personas de deportes similares, y van a encontrar esta lesión bastante común y es relativamente fácil de arreglarla. Recuerde siempre, estimado amigo y amiga, y es por lo que nosotros insistimos en la educación, en la formación del médico quiropráctico, que este movimiento no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Aunque se vea muy sencillo, porque una persona común no sabe si aquí tenemos una lesión o una fractura o algo diferente, o cuando hay lesión de tendones o ligamentos. Y si nosotros hacemos esta manipulación o este tipo de manipulaciones cuando hay una tendinitis o cuando está dañado el ligamento, lo que vamos a crear es más daño. Entonces, por eso esto lo debe hacer el profesional de confianza. En cada país, en cada ciudad donde usted vive, siempre hay quiroprácticos de mucha confianza. El médico quiropráctico es el especialista y él es capaz de identificar claramente si es solo un problema de articulación a nivel de que ocurra una subluxación o sencillamente si hay una lesión de otro tipo, y entonces ya él lo remite al especialista correspondiente. Muy bien, estimados amigos y amigas, abajo les vamos a dejar la página web de nuestro Instituto International Biological College por si ustedes quieren ver nuestros diplomados y quieren estudiar quiropraxia integrativa avanzada con nosotros con duración de 1 año. Saludos, amigas y amigos.